bien se dijo, es un diálogo, realmente aquí no hay verdad absoluta. Yo lo que he tratado es de revisar la literatura, especialmente en las diferentes terapias que existen ahora y un poco sobre lo que se está investigando. Y también algún consenso de diferentes autores sobre algunos temas. Ustedes saben que no hay verdad absoluta y todavía en esto se está haciendo experiencia. Realmente el que existan, tal vez que podemos tener unos 5 años de experiencia con estos productos en Estados Unidos y en Europa, no significa mucho. O sea, es algo que nos prueba que son terapias muy positivas, pero faltan estudios. La charla es propia, es una charla que tiene toda la responsabilidad y lo que he tratado es de extraer de diferentes autores las experiencias. Mis posibles conflictos de interés. En cuanto a fisiopatología ya se tocó muy adecuadamente y en extenso, no vamos a mencionar mucho acá. Lo único importante es lo que se ha hablado tanto en la charla del doctor de Peña como del doctor Sobrino, de cómo la estación principal del ferrocarril de la migraña está en el ganglio trigeminal. Y de ahí todo lo demás, estas diapositivas muy buenas tomadas del doctor Melo Carrillo de cómo existe lo que ya se ha hablado, los diferentes receptores para CGRP y cómo los monoclonales y los gepantes llegan a bloquear fundamentalmente las fibras A delta y no las E. Pero como acabamos de ver con el doctor Melo Carrillo y con el doctor Sobrino, existe un bloqueo a nivel de las fibras C por el Botox. Por eso resulta bastante interesante el uso de ambos productos cuando el paciente es refractario, especialmente en migraña crónica. Como ya sabemos, lo que importa con el tratamiento agudo es que sea de inicio rápido, ojalá que sea solo un medicamento y que evitemos que el paciente vaya a emergencias o tenga que estar incapacitado por varios días. En cuanto al tratamiento agudo, ya se habló sobre los criterios que hemos tenido y que tendremos que seguir utilizando en Latinoamérica en cuanto a analgesia, en cuanto a medicamentos para fase aguda. Los triptanes, el DHE, han jugado un papel importante y recordábamos con la doctora Genao que en los años 90 para nosotros fue una revolución, no se hablaba de migraña por varias décadas y los triptanes vinieron a revolucionar. Ahora creo que tenemos una revolución mayor y más larga porque tenemos los anticuerpos monoclonales, los gepantes y vienen otros productos que están en investigación. Así que esperamos que esta guerra contra la migraña sea prolongada. Otra cosa importante aquí en las crisis es qué hacer por el problema de los vómitos. Una de las cosas importantes es que existen medicamentos inhalados y existe DHE inhalado y también un gepant que es el Savegepant, que también es por inhalación y es una gran ayuda para estos pacientes que tienen náuseas, vómitos y problemas digestivos. El Savegepant esperamos que pronto llegue a Latinoamérica. De esto no vamos a profundizar mucho. Los agonistas 5-HT, lo más importante es que el último producto, el lasmiditan, que fue aprobado en el 2019, es un producto ya que tenemos en algunos países de Latinoamérica y que tiene una seguridad cardiovascular muy alta. También algunos de estos productos los debemos usar con cierto respeto en pacientes que tienen hipertensión arterial de difícil control y también en estos casos el lasmiditan puede tener o juega un papel importante. Recordar lo que ya se habló también, que los triptanes tienen un efecto anti-CGRP y los gepantes, que son antagonistas de los receptores, tenemos estos tres en el mercado.
el rimegepant, aprobado en el 2019, ubrogepant en el 2020 y atogepant, aprobado en el 2021. El primero se puede usar en fase aguda y prevención, el segundo en fase aguda y el tercero solo en prevención. Según el consenso de la Federación Europea de Dolor de Cabeza del 2021, estos son los pasos en la prevención de la migraña. Sin embargo, este tercer paso se está volviendo el primer paso. Cuando existen posibilidades económicas y existe la posibilidad de darle a un paciente los anticuerpos monoclonales o la terapia anti-CGRP, se está tendiendo a utilizar. Un detalle importante es el grado de discapacidad. A veces tenemos el número nada más de decir 4 crisis al mes, 6 crisis al mes, 8 crisis al mes, pero sin embargo el consenso actual es que un paciente puede tener solo 2 crisis al mes, pero son crisis muy severas, incapacitantes, definitivamente debe ser considerado el tratamiento preventivo. Los objetivos del tratamiento ya se habló acá: 50% de reducción en los días mensuales de migraña y disminuir la duración y la gravedad de las crisis. Los medicamentos preventivos serían los gepantes y los anticuerpos monoclonales, el erenumab, que es, como ustedes ya saben, anticuerpos contra el receptor de CGRP, y los otros que son bloqueadores del neuropéptido. El atogepant tiene ambos mecanismos de acción y el rimegepant es antirreceptor. Ya esto lo explicó muy bien Fidel. Esto lo tomé de la doctora Beltrán de la Sociedad Española de Neurología y del grupo de cefaleas, que es interesante porque ella decía en una charla cuáles son las indicaciones de la terapia. Entonces muy claramente dice cuando se ha probado de todo y nada sirve. En muchos de ellos falla de botox. Pero me pareció interesante en pacientes de edad avanzada que tienen múltiples contraindicaciones farmacológicas. Y este otro también me pareció interesante en pacientes jóvenes que tienden a dejar el tratamiento, o sea que van a tener muy poca adherencia. Y obviamente cuando existe un uso excesivo de medicación. Cuando las agencias, tanto europeas como la FDA, aprobaron, y un cuadro que no vamos a quedarnos mucho rato acá, de comparación, tal vez lo importante es el uso IV del leptinezumab, la dosis de carga del galcanezumab al inicio, y cómo existe más o menos la misma vida media en los diferentes productos, todos cerca de 30. Y ahora vamos a pasar a un diálogo que espero que después en la parte de preguntas lo podamos discutir. ¿Existen diferencias en la eficacia de los 4 anticuerpos? No, realmente los 4 anticuerpos monoclonales son igualmente efectivos. Aquí tenemos esta gráfica o esta columna de barras del profesor Dina, alemán, en el cual valora la eficacia de los diferentes medicamentos anti-CGRP y cómo a las diferentes dosis la mayoría llegan a un 40 o un 50% de eficacia. ¿Cuál es la ventaja de la aplicación intravenosa del anticuerpo monoclonal? Por cierto que el primer producto era el primer producto que se utilizó también era IV, y tal vez uno cuando oye que es IV dice ¿por qué, verdad? IV. Pero bueno, en realidad el leptinezumab tiene un inicio de acción más rápido. Entonces sería la ventaja de usar un intravenoso. Este es un estudio que se hizo en Alemania, rápidamente lo vamos a mencionar porque dice que es el primer estudio que compara erenumab con topiramato.
y yo creo que fue el primero y el último, porque ya no se están corriendo ningún estudio ni contra valproato ni contra ninguno de los anteriores. O sea, este tipo de anticuerpos monoclonales ha dado tan buenos resultados que ya no se están corriendo estudios. Lo importante aquí es que hubo una muy mala tolerancia del topiramato en relación al Erenumab. Casi 4 veces más pacientes abortaron el tratamiento por efectos secundarios. Y la reducción de los días mensuales de migraña fue mucho mejor, obviamente, con Erenumab. Los diferentes estudios son muy semejantes para los diferentes anticuerpos monoclonales. Todos tienden a reducir la cantidad de días de migraña, tienen un inicio de acción rápida, mejoran la discapacidad y además hay una reducción de los medicamentos agudos. Otra cosa importante es cómo pasan muchos de estos pacientes de migraña crónica a migraña episódica o de migraña crónica de baja y alta frecuencia a categorías menores. La experiencia en la práctica, el que más tiene experiencia es el Erenumab y este estudio Liberty tiene el tiempo de 2 años, pero ya tenemos 4.5 años. Este es un registro del Registro Nacional de la Sociedad Española de Neurología, en el que se evaluaron 210 pacientes tratados con Erenumab. Las características de este grupo: importante que el 70% tenía uso excesivo de medicación. Los estudios son muy semejantes al resto, confirman todos los resultados, una tasa de respuesta alta, pocos efectos secundarios, reducción rápida de los días de migraña. Este es un estudio grande de 14.282 pacientes, que tal vez lo más importante es que existe persistencia con los anticuerpos monoclonales, y en este caso con Erenumab, de un 71%, o sea, hay muy buena adherencia al producto. ¿Cuándo se puede evaluar la eficacia de un anticuerpo monoclonal en la profilaxis de migraña? Bueno, la mayoría de los pacientes van a tener un efecto en el primer mes. Sin embargo, debemos esperar por lo menos 3 o 4 meses para evaluar la efectividad. ¿Qué parámetros deben utilizarse para evaluar la eficacia? Bueno, 50% de la reducción de crisis y al menos un 30% de mejoría en la funcionalidad, medido por la escala Midas o por el HIT-6. ¿Se debe aplicar el anticuerpo monoclonal una vez al mes o una vez cada 3 meses? Sabemos que el Fremanezumab se puede usar cada 3 meses, o sea, 4 veces al año o mensualmente. En realidad, los anticuerpos monoclonales de este tipo van a tener efectividad muy semejante. Entonces, el paciente es el que debe decidir, es preferencia del paciente y obviamente la parte económica influye. Sin embargo, es muy interesante que en mujeres en edad fértil debe usarse una vez al mes. Tenemos que tener el cuidado de que la paciente puede embarazarse y es sumamente importante que no usemos uno de 3 meses. Recordar que la placenta se vuelve permeable a los monoclonales a partir del 4.º mes. Este es un estudio de Fremanezumab trimestral versus mensual. Aquí podemos ver tanto en migraña episódica como en migraña crónica cómo los resultados son muy semejantes. Esto es otra cosa interesante porque hay pacientes que tienen migrañas menos graves. O sea, obviamente nosotros vemos pacientes, como decía muy bien Fidel, pacientes que nos mandan porque ya nadie sabe qué hacer con ellos. Sin embargo, un paciente menos grave, un paciente que tiene crisis tal vez no tan discapacitantes, le podemos ofrecer. Sí. Resulta que en algunas estadísticas la cantidad de pacientes que tienen
dolores de cabeza en crisis poco frecuentes son muy altas. Vean que en esta estadística de 1 a 3 tenemos hasta un 58% del total de pacientes. Resulta que estos pacientes se pueden ver beneficiados con el tratamiento. En este caso, el tratamiento es con Erenumab. La primera gráfica es cómo mejoran los días de migraña al mes, y en la otra la tasa de respuesta con diferencias importantes con placebo. Lo mismo para Fremanezumab, con las dos posibilidades: usarlo mensualmente o usarlo cada 3 meses. Y lo mismo para Galcanezumab con sus dos presentaciones. Aquí se ve cómo la migraña de alta frecuencia puede bajar a migraña de muy baja frecuencia o de baja frecuencia en rojo y en celeste, rojo y rosado. Y esta gráfica me parece interesante porque con Fremanezumab, igual pasa con los otros anticuerpos, la cantidad de días que el paciente ahorra de no tener migraña durante el año puede llegar hasta 2 meses. Esto es altamente significativo en la vida de los pacientes. ¿Cuándo se puede comprobar la indicación de continuar un tratamiento? Bueno, después de 9 a 12 meses, teniendo en cuenta el perfil individual del paciente. Me pareció excelente la acotación de Fidel de que si el paciente requiere seguir tomándolo como se usa en esclerosis múltiple, seguir usando un medicamento, pues tendrá que seguirlo usando. ¿Cuándo se debe reiniciar la terapia después de la interrupción? Bueno, el consenso actual es de que se utiliza el monoclonal durante 12 meses y posteriormente se hace una pausa que puede ir de 1 hasta 4 meses y se reinicia cuando hay reagudización o aumento de frecuencia en las crisis. En cuanto a efectos secundarios, ya se tocó acá. De los efectos secundarios más importantes son la constipación, o sea, el estreñimiento, y las lesiones a nivel de la zona de inyección. En cuanto a estreñimiento, se encontró que era más frecuente con Erenumab que con Galca y que con Fremanezumab. La tasa de efectos adversos con Erenumab, igual que con los otros productos, fue muy baja, de un 2% a un 3%. En hipertensión arterial es importante que hay algunos estudios en los cuales se ha demostrado que, especialmente en el paciente que ya tenía hipertensión arterial o en los que eran de difícil manejo, podrían aumentar las cifras de presión arterial. En cuanto a la alopecia, se da como en un 2 a 3%. Y es importante saber si el paciente ya tenía alopecia. En cuanto a fenómeno de Raynaud, también es importante saber si existía, porque puede haber complicaciones microvasculares. Entonces la información al paciente es muy importante, saber sus antecedentes, si tienen estas 3 patologías previamente, y la posibilidad de embarazo, como ya lo mencionamos. Los gepantes también son sumamente importantes, especialmente en el tratamiento agudo. El Rimegepant fue aprobado por la FDA en el 2020 y en el 2021 como terapia preventiva. Y voy a revisar aquí rápidamente 3 estudios. El 303, que demuestra que da un efecto como queríamos idealmente a las 2 horas, pero incluso la capacidad funcional y el alivio del dolor se puede dar a la hora o a la hora y 30. Hubo una disminución importante en la reducción de la medicación de rescate y el perfil fue muy similar al placebo, más o menos un poquito más de un 1% en este estudio, pero generalmente menos de 3%.
no solo el efecto a las 2 horas, sino el efecto a las 24 o 48 horas se mantuvo. En este otro estudio muy semejante, lo único nuevo es que también hubo una disminución significativa de la foto o fonofobia a las 2 horas, con diferencias significativas. Y este otro estudio, que es para la prevención de migraña, en que también se observó una disminución en el número medio de días de migraña de más del 50%, que es lo esperado o lo ideal, y que obviamente fue mucho mejor que el placebo, sin problemas de seguridad importantes. Este es el perfil de tratamiento preventivo hasta 16 meses. La tolerabilidad fue muy buena, hubo náuseas, disnea y erupción cutánea como en un porcentaje de 1 a 2%, y solo 2% de los pacientes tuvieron que suspender el tratamiento por efectos secundarios, no hubo riesgo cardiovascular. Esto es importante también, como hablábamos del lasmiditan, que tenemos que tener elementos terapéuticos importantes en los pacientes con riesgo. Aquí se evaluaron 112,000 dosis. ¿Cuándo se debe suspender o cambiar la terapia debido a ineficacia? Después de 3 meses. No debemos apresurarnos al mes, sino esperarnos 3, 4 meses. Debe cambiarse a otro anticuerpo si un anticuerpo monoclonal es ineficaz. Pues los estudios demuestran de que sí, tanto el paso o el cambio o el switch de erenumab a fremanezumab o a galcanezumab o eptinezumab ha sido positivo, y también es beneficioso el cambio dentro de los medicamentos que son anticuerpos contra CGRP y no del receptor. La mayor experiencia es con erenumab porque fue el primero que se utilizó. La mayoría de los pacientes no respondedores a erenumab pudieron lograr una eficacia clínica significativa al cambiar. ¿Se pueden utilizar los anticuerpos anti-CGRP en adultos mayores? Esta es una pregunta muy interesante porque tenemos pacientes migrañosos de bastante edad. Sí, el perfil de seguridad es muy bueno y es el mismo prácticamente que en menores de 65 años. Este es un estudio de la Cleveland Clinic en que demuestra que no hubo diferencia entre los menores y mayores de 65 años con pacientes de hasta 84 años. Hay mejoría en pacientes que tienen una carga interictal alta. Esto es muy interesante, recordando las fases de la migraña que nos presentó Fidel excelentemente. No solo tenemos que pensar en la fase predrómica o postdrómica, sino en la fase interictal. Hay pacientes que la pasan mal todo el año. Están pensando, y aquí la parte psicológica es muy importante, están pensando cuándo viene la próxima crisis. Están sufriendo no solo psíquicamente, sino con síntomas, a veces con náuseas, a veces con el dolor de cuello, con contracturas, con una serie de síntomas. Entonces, estos pacientes también se ven beneficiados con el tratamiento preventivo, que ahora, como decíamos, la Federación Europea está considerándolo como terapia de primera línea. Otra pregunta muy importante que nos podemos hacer es la combinación de anticuerpos monoclonales con los Gepanten. La combinación es posible y no hay indicios de aumento de reacciones adversas. La experiencia con erenumab en las arterias coronarias y la unión con Gepantes no aumentan el riesgo cardiovascular. El Rimegepant, como el Olsegepant, que hace un ratito olvidé el nombre, que fue el primero que se estudió, ejercen efectos inhibitorios del CGRP adicionales al efecto máximo de erenumab.
Entonces se considera que puede ser que cubran diferentes receptores. Los gepantes también pueden dirigirse al receptor de AMI1 y otros receptores de la familia de GCRP. Esto está en investigación. Aquí es importante entonces que podemos combinar un tratamiento profiláctico con un tratamiento agudo e inducir un bloqueo mayor de receptores. ¿Cuál es el efecto de un gepant o triptán, además de erenumab, en la relajación de las arterias coronarias inducidas por CGRP? El sumatriptán y los triptanes en general sabemos que tienen efectos vasoconstrictores, pero el adicionar gepantes no aumenta este efecto. En general, todo es positivo para las nuevas terapias contra el CGRP. El mecanismo de acción es específico, tienen pocos efectos adversos y una alta efectividad. Un problema son los costos, pero esperamos, como muy bien dijo Fidel, que cada vez vayan bajando y cada vez se requieren más estudios multicéntricos para continuar con el estudio de estos productos. Rápidamente, en cuanto a la investigación actual, ya para terminar, recordemos que hay una gran cantidad de péptidos y estamos hablando ahorita solo del CGRP. Tenemos que pensar que en el futuro muchos de estos otros neuropéptidos van a ser investigados y van a tener importancia. Los neuropéptidos con efectos excitatorios en las neuronas son vasodilatadores y asociados al dolor. Sabemos de las neuroquininas, la sustancia P que ya se ha investigado, las neuroquininas, etc. Todo esto debe investigarse. Tal vez uno de los elementos que más se ha investigado es la amilina. Tenemos estos dos receptores, el receptor de CGRP y el AMI1, que ya se ha hablado acá. Lo importante es que en el AMI1 la amilina es el receptor de amilina en el cual la mayor cantidad hace sinapsis o hace estimulación del receptor. Pero tenemos otro grupo de receptores de amilina, el AMI1, el AMI2 y el AMI3 con importancia para futuros medicamentos. El RAMP1 es importante y tanto como la amilina en la producción de la migraña, y se sugiere que el CGRP actúa a través de ambos receptores de la migraña, tanto de los receptores de CGRP como el AMI1. La amilina es un nuevo contribuyente a la patogénesis de la migraña. Para concluir, la identificación de 8 clases de diferentes péptidos nociceptores y de 6 clases de no péptidos nociceptores sugieren que el bloqueo de las fibras A delta y con inhibidores de CGRP y las fibras C con toxina botulínica no se dirigirá a todos los nociceptores. La identificación también de 13 grupos de neuronas sensoriales en el ganglio de trigémino nos da una potencialidad grande para el desarrollo de nuevos fármacos. Les agradezco mucho su atención.